Estoy bastante nerviosa, les voy a contar, porque voy a llorar también. Más encima dejé los pañuelos allá. Ya. Iglesia, mira, llevo aprox 5 días en los que el Señor me ha despertado en la noche. Yo le digo: Señor, ¿por qué tengo que ser yo la que tiene que transmitir este mensaje? He llorado. Yo no sabía que era para hoy, y es para los que estamos aquí. Ayer les contaba que llevo 28 años siendo cristiana desde que nací con Benja. Yo andaba trayendo a Benja en mi coche de guaguas. Nos presentaron juntos. Llevamos una vida en los caminos del Señor. Y la verdad es que no ha sido nada fácil. Yo no les puedo mentir y decirles que ser cristiano es fácil. Es muy lindo. Pero no es nada fácil. Hemos pasado procesos duros. Y llevo aprox 4 años en un desierto. Ustedes pueden verme muy alegre, muy contenta. Pero los que conocen más un poco mi intimidad saben que no lo he pasado bien. Si estoy aquí sentada ahora y no parada es porque hace 2 años va a cumplirse en este mes, tuve un accidente en donde me quebré la pierna derecha y tengo 15 fierros y 3 placas, y a esta hora ya lo tengo súper hinchado. Sí, hay veces que me dan ganas hasta de hincarme cuando estoy cantando, pero me da miedo quedarme ahí y que nadie me pare porque no me puedo parar. Así que si un día lo hago, por favor, venga a pararme, porque seguramente voy a quedar ahí. Y además de eso, hermanos, mientras yo recibía mi casa en ese tiempo, estaba estudiando mi segunda carrera, iba en el 3er año y producto del accidente no me dejaron terminar. Yo decía: Señor, ¿qué pasa? Primero mi cuerpo, que Él sabe que lo trato de cuidar lo que más puedo. Mi identidad, le decía yo al Señor, producto de mi carrera. Después no me pagaban mi licencia, la parte económica. Yo decía: Señor, ¿qué pasa? Era mi 2.º año en donde tú no me hablas. No escuchaba la voz de Dios, iglesia. Le oraba al Señor, yo seguía viniendo, nunca he dejado de congregarme, aun cuando he estado en el desierto. Como decía Cintia, cuando uno está ahí es donde más debes alabar al Señor. Y resulta que un día, me acuerdo que estaba súper mal, iglesia, súper mal. Yo amo la vida, amo vivir, amo la vida que Dios me dio. Pero incluso intenté quitarme la vida de lo mal que estaba. Estaba en un hoyo porque además tocaron lo que yo más amaba, que era mi familia. Y eso, hermano, me descolocó. Y mis pastores saben, ellos fueron testigos de lo mal que yo estuve por eso. Y resulta que un día estábamos tan mal, Brian me veía mal, sufría por verme mal. Y un día salió, me acuerdo que fue en octubre del año pasado, salió de la casa. Y yo le dije al Señor ese día: Señor, yo no me voy a parar de este piso hasta que tú no me respondas. Si tú no lo haces, yo dejo de creer en ti. Hermano, estuve hasta las 12 de la noche orando al Señor y no había respuesta. Brian todavía no llegaba. Yo le decía: Señor, no me voy a parar hasta que tú no me hables, y verás la forma, pero yo no me paro porque yo ya no aguanto más. Yo necesito que tú me soluciones el problema. Yo necesito que tú me digas que solamente estás conmigo. Y sabes que en mi otra iglesia, mi mamá se congrega en nuestra iglesia anterior, y estaban en una vigilia. Yo sabía que había una vigilia, pero nadie sabía mi situación, ni siquiera mi mamá. Y en eso me llega como a las 12:15 un audio de WhatsApp de la cuñada del Benja. Con ella nosotros seguimos en comunicación, pero yo no le había contado mi situación. Y ella me manda un audio que estaban en la vigilia y me manda un extracto de una canción que dice: me has alabado aún en la debilidad, pero estás a punto de caer. No te he dejado ni te dejaré jamás, yo estoy aquí.
Iglesia, yo necesitaba eso para que empezaran a correr ríos de agua viva nuevamente en mí. Me acuerdo que Brian llegó al rato después y yo estaba dele saltar, dele cantar y estaba cantando una alabanza que yo danzo, que al Dani no le gusta. Pero yo la cantaba con tanto gozo porque ya tenía mi respuesta. Y aunque la solución no estaba, pero el Señor ya me había respondido que era lo que yo necesitaba escuchar. Iglesia, mira, ¿por qué te lo cuento? Yo no suelo contar muchas de las cosas que he vivido en el Evangelio, pero ya no puedo callarme. El Señor me decía, no puedes callarte. Y anoche fue lo último que me dijo. Me dijo, dile a mi iglesia que dejen de ser como niños fluctuantes. Hermanos, lloré. Brian despertó y me dice, ¿por qué lloras? Yo le dije, porque el Señor me está hablando. Iglesia, si tú desvías tu mirada del Señor, vas a titubear, vas a dudar, te vas a enfriar, tu vasija se va a vaciar y el enemigo va a venir y te va a atormentar, porque Él eso busca, hermanos. Ataca nuestra mente, ataca nuestra alma, ataca nuestro corazón para dejar de creer en Él. Yo, iglesia, nunca le había dicho al Señor, nunca le había dicho que yo no iba a dejar de creer en Él, porque Él me ha mandado señales una y otra. Si yo les contara, hermano, si yo les contara todas las vivencias que tengo en el Evangelio, pero yo ya estaba desesperada, y yo ya no hallaba más que hacer. El enemigo me tenía tan tomada que mi cabeza no daba para más. Y quiero leerte un versículo de la palabra que está en 2 de Corintios 4:7 y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y escucha bien esta parte, iglesia. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vea desgastado, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, hermanos, son eternas. Amén. Es tiempo que decidas, iglesia. Ayer el pastor decía, se tiene que levantar una generación de poder. Estos jóvenes van a provocar algo, pero si nosotros, hermanos, no decidimos por Cristo, difícilmente eso va a pasar. Si tú dudas, si tú titubeas, si tú no te entregas, si tú no buscas al Señor, eso va a pasar. Entonces mi mensaje hoy día es: no seamos como niños fluctuantes. Los niños fluctuantes dudan, titubean, pero nosotros debemos mirar al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Quiero que escuches esta alabanza, porque esta alabanza viene de parte de Dios para ti. Amén. Veo en tu rostro una sonrisa más, yo sé
Mucha gente está a tu lado y te rodea, mas te sientes solo. Y en esa cama cuando cae ya la noche, corren tus lágrimas y no puedes más, sé que no puedes más. Me has alabado aún en la debilidad, pero estás a punto de caer. No te he dejado ni te dejaré jamás. Yo estoy aquí. Porque cuando lloraste en esa habitación yo estuve. Cuando pensaste en dejar todo y no seguir, cuando deseaste aún morir y no vivir, yo estaba ahí. Tú eres mi siervo y no te dejaré jamás. Toma mis manos y ahora ponte de pie. Recibe fuerzas de lo alto y llénate. Este es mi poder. Y escucha bien que fui yo quien te escogí. Y donde vayas, mi poder irá por ti. Recibe el fuego de lo alto, está aquí. Está aquí. Iglesia, quiero decirte una última cosa. El diablo no descansa, el diablo no duerme y él va a intentar atacar tu vida, atacar tu mente. Pero te tengo una buena noticia. Ten confianza, porque el ángel del Señor hizo un cerco a tu alrededor y el diablo, aunque intente, por más que lo intente, no podrá tocar tu vida. ¿Y sabes por qué, iglesia? Por algo que vamos a conmemorar esta semana, porque fuimos comprados a precio de sangre por el Cordero inmolado, por el Dios de Israel. Me has alabado aún en la debilidad, pero estás a punto de caer. No te he dejado ni te dejaré jamás. Yo estoy aquí. Porque cuando lloraste en esa habitación yo estuve. Cuando pensaste en dejar todo y no seguir, cuando deseaste aún morir y no vivir, yo estaba ahí. Tú eres su siervo, iglesia. Tú eres mi siervo y no te dejaré jamás. Toma mis manos y ahora ponte de pie. Recibe fuerzas de lo alto y llénate. Este es mi poder. Y escucha bien que fui yo quien te escogí. Y donde vayas, mi poder irá por ti. Recibe el fuego de lo alto, está aquí. Está aquí. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Si crees que estás perdido y no te van a encontrar, si luchas por tus sueños y no los ves llegar, debes saber
Pelea por mí, iglesia, decía esa frase ahí al final. Qué bueno verles en esta tarde, qué alegría ver, hay gran convocatoria, me pone un poco más nerviosa eso, pero es una alegría poder verles en esta tarde, en este lugar. Quiero preguntar si en esta tarde alguien nos visita por primera vez, que pueda levantar su mano allí. No veo ninguna mano levantada. Amén. Así que la palabra que el Señor tiene esta tarde, iglesia, es para nosotros. Amén. Así que damos gracias al Señor porque ya estamos en nuestro segundo día. Amén. Y Dios ha sido fiel, iglesia, amén. Ya con lo que hemos vivido hasta aquí es excelente, iglesia, amén. Ya al escuchar a Alexandra, ya valió la pena que hayamos estado esta tarde en este lugar, amén. Te quiero pedir que me acompañes, vamos a hacer una oración. Y quiero pedirte que puedas orar por mí para que Dios tome el control de mi vida, de mis emociones, de mis nervios, y que sea Él hablando a través de mí. Amén. Primeramente para mi vida y para la tuya también. Amén. Amado Señor, ¿dónde estaríamos, Señor, si tú no hubieras llegado a nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras llegado con ese amor a nuestras vidas y nos hubieras cautivado, Señor? Y es por eso que en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias porque saliste a nuestro encuentro, Señor, y nos motivas, Señor, a estar aquí congregándonos, adorando, exaltando tu nombre, Señor. Te quiero pedir en esta tarde, Señor, por la palabra que va a ser entregada, Señor. Somos barro en tus manos, Señor. No queremos ser nosotros hablando, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mis emociones, de lo que estoy sintiendo, Señor. Sujeto mi mente, mis emociones a ti, a tu diseño, a lo que tú quieres hablar en esta tarde. También oro por mis hermanos, Señor. Abre su entendimiento, Señor, y que ellos puedan estar concentrados, pendientes. Toda distracción, Señor, la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y papito amado, creemos que será una noche, Señor, donde seguiremos recibiendo, Señor, su maravillosa presencia a través de todo lo que se está preparando aquí. Te alabamos, Señor. Amamos, te amamos, amamos tu presencia, Señor, más que cualquier otra cosa, Señor. Anhelamos, Señor, que tú te sigas paseando en este lugar con tu presencia y inundando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Yo envío un título, iglesia, de esta prédica, y la verdad es que cuando la pastora me comentó que tenía que entregar la palabra hoy día, esa palabra vino al tiro a mi mente y decía, Señor, pero ¿cómo armo esto? ¿Cómo enlazo esto? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y daba vueltas esa palabra en mi mente y daba vueltas. Y finalmente dije, ya, Señor, esto es lo que tú quieres que yo entregue. Y yo le puse por título a la prédica, permanecer en los procesos firmes. Y mire, cuando escuchaba a Alexandra, escuché a Cintia en la administración, no podía no emocionarme de sentir cómo Dios enlaza y une todo, amén. Y su Espíritu Santo, sin saber Cintia de lo que yo voy a hablar, sin saber Alexandra quizás yo lo que iba a compartir, va juntando y uniendo todo, amén. Y los procesos que nosotros vivimos es difícil, son difíciles los procesos, ¿o no? Son muchas veces dolorosos, ¿no es cierto? Muchas veces no queremos pasar un proceso. Señor, pero ¿por qué a través de esto? ¿Por qué lo haces así? Es difícil
y lo escuchábamos en Alexandra, mantenernos ahí en nuestras convicciones claras, seguros cuando estamos ahí en el dolor, cuando estamos siendo apretados, de decir, hoy Dios sigue siendo bueno, ¿no es cierto? Pero sabe que el proceso son las formas que Dios usa para transformar nuestras vidas, para perfeccionar nuestras vidas y para ver también las promesas que tenemos de parte de Dios cumplidas en nuestras vidas. Amén. Es a través de los procesos que Dios hace eso. Amén. Así que siéntase dichoso, contento por el proceso, por la situación que usted está pasando hoy en día. Amén. Porque algo va a salir de ese proceso. No vas a quedar igual, no vamos a quedar igual cuando pasemos el proceso. Y yo te lo digo en esta tarde, algo va a pasar. Amén, iglesia. No sé cuál es el proceso que estás pasando hoy en día. Pueden ser diferentes situaciones, enfermedad, un problema económico, un problema familiar, un problema con nosotros mismos a veces, ¿no es cierto? Luchamos con cosas que nos cuestan, que queremos que no estén y decimos, ya ahora sí. Después de nuevo estamos allá, el Señor dice, de nuevo te voy a tener que ahí estar procesando para que cambies. Y ¿por qué digo que es una de las cosas más difíciles, iglesia? Porque adorar es fácil, lo acabamos de hacer. Leer la palabra es fácil. Venir a los 7 días de fe que se le ocurrió al pastor, aunque vengo cansado, me esfuerzo y vengo y llegué, ¿no es cierto? Digamos que es fácil, amén. Pero permanecer firmes, iglesia, en un proceso cuesta, iglesia. No sientas que cuando estás pasando el proceso, ay, ¿seré yo? ¿Por qué me cuesta? No, iglesia, porque pasar el proceso no es fácil. Y cada uno de los que estamos acá, si nos vamos conversando y preguntando, vamos a decir, sí, en realidad tu proceso es difícil, el mío también, porque es así. Los procesos no son fáciles de vivir. Amén. Pero, ¿qué debemos hacer en un proceso? ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque hay un tiempo de espera. Hay un tiempo donde tenemos que seguir confiando, aunque yo estoy viendo todo lo contrario, yo tengo que seguir confiando en la promesa que Dios me dio. Amén. Por eso es difícil, porque no es fácil para nosotros. Cuando hay un tiempo de espera, cuando hay un tiempo en que tengo que confiar en las respuestas de Dios, que tengo que confiar en las soluciones que Dios tiene para mi problema, amén. No en mis soluciones, no en mis tiempos, porque muchas veces tratamos de ayudarle a Dios, amén. Yo hoy en día estoy pasando un proceso, ¿sabe que ese proceso casi me tiene sin uñas? Amén. Porque yo quisiera que fuera diferente, quisiera que fuera más rápido, quisiera que no fuera así. Y le digo, Señor, ¿por qué así? Si tú podías haber hecho así y era más fácil y no tendría que estarme sintiendo yo así. Amén. Y Dios lo puede hacer, iglesia. Dios lo puede hacer. Y sé que tú también estás viviendo un proceso, pero no es en el tiempo mío, ni es a la manera mía. Y tenemos que entender eso, iglesia. Y no tenemos que tratar de ayudarle a Dios. Te voy a echar una manito para que sea más rápido, menos doloroso. No, iglesia, Dios no lo necesita. Amén. Él tiene todo el poder y Él tiene el control de tu vida y de lo que tú estás viviendo. Y me tengo que decir yo a mí misma ahora, Silvana, te tengo que decir a ti, Juanita, María, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el
control. Nada se le está escapando a Dios. Nada se le está olvidando a Dios. Nada, iglesia. Y sabe que cuando estamos en la espera, en el proceso, aparecen enemigos. Y bien lo decía Alexandra, perdón que la nombre tanto, pero ella como que casi predicó antes que mí. Aparecen enemigos en nuestra vida, en medio de estos procesos. Más encima, estamos siendo procesados, estamos siendo apretados, así, que me aprietan, que me duele, que ya siento que a veces no tengo más lágrimas. Más encima, aparecen enemigos. Mire el Señor. Y sabe, el enemigo número 1 es la impaciencia. ¿Conoce usted esa palabra? ¿Ha vivido eso usted? ¿Somos impacientes? Amén, ¿no es cierto? En medio de los procesos, obviamente ayunamos. Obviamente oramos, porque eso se nos ha enseñado, ¿no es cierto? Nos paramos ahí, estamos con toda la fe. Pero, como decían, no viene la respuesta cuando yo quiero. Y empieza nuestra mente a trabajar. Empieza el enemigo a traer cosas a tu mente. La duda, ¿no es cierto? No lo voy a lograr. Esto se ve demasiado difícil. Y la impaciencia empieza a ser lo suyo en tu mente, en nuestras mentes, iglesia. No voy a pasar esto. Dios no va a cumplir. Ese Dios que tanto me dicen que lo va a hacer, que me predican, que está ahí, parece que no me está escuchando. Parece que yo no soy digna, parece que no me lo merezco. Y nos impacientamos, iglesia. Es así, debemos reconocerlo, que la impaciencia viene a nuestras vidas. Y mira, quiero que podamos leer Hebreos 6, 11 y 12. Y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Está completo ahí? ¿El 11 y el 12? Yo creo que sí, dice. Mire, pero fíjese, yo le decía, oramos, ayunamos y nos paramos en fe, pero viene, ¿no es cierto? Igual la impaciencia en nuestras vidas, porque el texto aquí lo dice. Dice por la fe, pero también necesitamos otra cosa, y es la paciencia, iglesia. Es la paciencia que necesitamos en medio del proceso. Y no hablo de esa paciencia, iglesia, donde me quedo aquí tranquilito, paciente, esperando lo que Dios haga, porque Él lo tiene que hacer todo y yo me quedo tranquilo esperando. No hablo de esa paciencia, iglesia. Tenemos a veces equivocado el concepto. Dice, la paciencia no nos habla de esperar, sino cómo esperar. Te lo repito de nuevo, mira, dice, la paciencia no nos habla de esperar, sino cómo vas a esperar. Amén. Y dice, la palabra paciencia significa, te voy a dar unos significados, mira, dice, escúchame, mira, digo paciente, ay, este que es paciente porque es tranquilito, pero mira, dice, paciencia significa resistencia, firmeza, perseverancia. Amén. ¿Y qué me habla ahí? Son acciones, iglesia. No es esperar así como quietito, sino son acciones. Tal vez vamos a estar con una montaña de emociones, de sentimientos por lo que estamos viviendo, pero pasaré el proceso en el nombre de Jesús.
Amén. Y me paro firme. Yo sé que este proceso lo voy a pasar. Amén. Porque mi Redentor vive, porque Dios está conmigo, porque el Todopoderoso va de mi mano, porque Él no me va a dejar. Amén. Él lo prometió un día, iglesia, y lo cumplirá. Amén. Amén, iglesia. Entonces, quiero que podamos describir esto. Mira, resistir. Hablábamos de la paciencia y habían conceptos allí de paciencia. ¿Qué vamos a resistir, iglesia? Esos pensamientos negativos que nos vienen a susurrar y nos vienen a decir, no lo lograrás. Amén. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Yo sé que mi Dios cumplirá. Amén. Vamos a resistir esos pensamientos que vienen a nuestras mentes. Amén. Y vamos a decir, mi Dios cumplirá. Mira, Isaías 41:10. Tengamos un poquito de paciencia. Dice ahí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces nosotros vamos a resistir porque sabemos que Dios siempre está con nosotros, iglesia. Amén. Y siempre nos va a ayudar. Amén. Firmeza. Yo creo hasta el fin lo que Dios me ha prometido. Firmes, iglesia. Estoy ahí, atento, firme. Iglesia, los hombres mienten. Nosotros mentimos. Somos a veces fluctuantes con nuestras cosas. Pero Dios no miente. Dios no miente, iglesia. Y tenemos que pararnos ahí en medio del proceso. Estoy viendo esto, pero sé que Dios no miente. Sé que Dios va a cumplir. Sé que voy a pasar esto. Sé que esto va a ser en beneficio para mi vida. Amén. Y mira, dice, perseverante. Dios, no veo los frutos. No veo lo que yo quiero. Amén. Pero sé que tú estás obrando. Amén. Sé que tú estás trabajando y persevero en eso. Sigo creyendo en eso porque Dios está trabajando, iglesia. Trabaja de día, de noche, cuando estamos enfermos, cuando no nos alcanza el dinero, cuando estamos decepcionados, cuando estamos angustiados, cuando estás cansado. Dios sigue trabajando en ti. Dios sigue trabajando en mí. Él no se cansa y debemos, iglesia, perseverar en eso. Debemos permanecer firmes y no ignorar las maquinaciones de Satanás. Y no ignorar que Él está ahí atento, intentando que yo caiga, intentando que yo no me mantenga firme, perseverante, intentando que venga la impaciencia a mi vida y me sienta atormentada, agobiada. Amén. Pero la palabra me dice que tengo que tener fe y paciencia. Amén. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ves, iglesia? El enemigo anda ahí, atento, atento. Yolhari, ven un poquito. Sí, ven. Tenía la Catita, pero está más lejos, mira. Viene el adversario, no piense que es Yolhari. Y yo estoy ahí al frente. Hagamos fuerza. Viene el adversario, iglesia, y me trata de derribar. Pero yo me mantengo firme, inamovible, iglesia. Porque yo sé quién está conmigo. No me vencerá, iglesia. El enemigo no nos vencerá, iglesia. Amén. Porque Dios va con nosotros. Amén, iglesia. Gracias, Jesús. Maravilloso nuestro Dios, iglesia. Aunque muchas veces nos sintamos así, que el enemigo viene sobre nuestras vidas y que nos va a aplastar, nos sentimos muchas veces chiquititos.
No es así, iglesia. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso, victorioso, el que venció en la cruz del Calvario, iglesia, el que venció por ti y por mí y por todas nuestras situaciones y por todas nuestras necesidades. Él ya venció, amén. Debemos pelear hasta el fin, iglesia. Debemos pelear hasta el fin. Aunque pensemos que no tenemos fuerzas, que estamos débiles, que estamos cansados, yo te digo en esta noche, pelea hasta el fin, pelea hasta el fin, da la pelea, no te des por vencido, sigue peleando hasta el fin, perseveremos hasta el fin, iglesia, amén. El pueblo de Israel, ve que la Alexandra sí. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar enemigos rumbo a la tierra prometida. Amén. Dios los sacó de Egipto y le reveló a Moisés el plan que él ya tenía para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Y aquí viene el segundo enemigo, iglesia, que yo quiero mencionarte en esta noche. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cayeron en incredulidad. Y yo sé que tú y yo muchas veces hemos caído en eso, en la incredulidad. Amén. ¿Y sabe lo peor de eso, iglesia? Que el pueblo de Israel, así como tú y yo, mire, el pueblo de Israel, su mayor incredulidad no fueron los gigantes, que increíble porque eran gigantes, no fueron las murallas, no fue el desierto, no fue eso. El mayor enemigo para Israel vino de adentro, de ellos. Y a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo, iglesia. Nuestros mayores enemigos vienen de aquí. Vienen aquí, de aquí, iglesia. Viene de nuestra incredulidad. Porque vemos algo y es lo que estamos viendo por nuestra vista y no miramos por fe. Amén. Y viene la incredulidad a nuestras vidas. Ellos iban a la tierra prometida. Yo ya les comentaba, ya Moisés le había revelado el plan, le había dicho que había una tierra prometida física, que iba a haber mucha fruta, leche, miel, lo tenían ahí ellos súper claro, pero miraron más lo que iba pasando mientras caminaban rumbo a la tierra prometida. Amén. Y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Amén. Se olvidaron que Dios los había sacado de Egipto, que los había librado de las plagas. Y aun cuando avanzaron en el desierto, Dios los alimentó. Les trajo el maná, las codornices. ¿Cuántos milagros hizo Dios con Israel? Convirtió el agua y muchos milagros hizo, pero ellos se olvidaron. Ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y es lo que muchas veces tú y yo hacemos cuando pasamos los procesos. Nos olvidamos. Entonces, te mencionaba que en la impaciencia debemos tener paciencia y en la incredulidad también debemos nosotros. Hay un antídoto para la incredulidad, iglesia, y es recordar. Amén. Recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Recordar de dónde nos ha sacado Dios. Recordar que cuántas veces pensé que ya no podía más, que mis fuerzas se acababan
pero ahí apareció el Señor. Amén. Y yo te digo en esta tarde, recuerda, iglesia, cada vez que estés pasando una situación difícil, recuerda lo que Dios ha hecho contigo, conmigo, con un hermano. Recuerda los milagros que Dios ha hecho. No nos podemos olvidar de cómo estábamos y Dios fue y nos rescató, fue y nos sacó. Amén. Recuerda cuántas veces Dios ha traído provisión a tu vida. Si estás pasando por un problema económico, si estás pasando por una enfermedad, recuerda cuántas veces Dios trajo sanidad a tu vida. Amén. Y así, iglesia, debemos recordar. Amén. La incredulidad cierra puertas, iglesia, pero la fe las abre. Amén. La fe es la llave para abrir puertas. Amén, iglesia. Y yo te digo en esta noche, renunciemos a cualquier incredulidad que viene a nuestras vidas en este proceso que tú estás pasando. Amén. Y repitámonos a nosotros mismos: el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que tuvo provisión para el pueblo de Israel, lo hará conmigo también. Amén. Lo hará con mi familia también. Amén. Y un último enemigo que quiero mencionarte cuando estamos pasando un proceso. Quizás hay muchos más enemigos, iglesia, pero como yo te decía, yo le pedí al Señor y sé que es esto lo que el Señor quería entregarte en esta noche. Hay otro enemigo y es el desenfoque. Muchas veces, iglesia, nos enfocamos en lo que nos está pasando, en lo que nos está atacando, en lo que nos está persiguiendo, en lo que nos está haciendo sentir mal, y nos quedamos ahí pegados, enfocados en eso. Amén. Pero, iglesia, yo te digo en esta noche, en el nombre de Jesús, enfoquémonos allá, en la victoria. Amén. Enfoquemos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso que va con nosotros. Amén, iglesia. Pongamos nuestra mirada ahí y que ninguna de estas cosas nos desenfoque, iglesia. Y mira, el mayor ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios es el Maestro. Amén. El enfoque que tuvo el Maestro cuando le tocó ir a la cruz. Él no se enfocó, iglesia, en las heridas. Él no se enfocó en los clavos, en las espinas. Él no se enfocó en las burlas que la gente estaba diciendo. Él solo se enfocó en su victoria. Él sabía que iba a ir a la cruz, pero iba a resucitar. Amén. Y ese fue su mayor enfoque, iglesia. En mirar su victoria, en mirar en lo que estaba allá. Y nada, iglesia, lo desenfocó. Y Él nos dio el mayor ejemplo, iglesia, de enfoque. Debemos estar enfocados, iglesia. Urge que estemos enfocados. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, y si no estamos enfocados, nos vamos a desviar, nos vamos a turbar, iglesia. Y muchas veces ese enfoque significa tener que dejar cosas, tener que dejar personas, amistades, familia, hábitos, iglesia. Y te digo, tienes que hacerlo. Urge que lo hagamos, iglesia, para estar súper, hiper enfocados, iglesia. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo, iglesia? Amén. Enfócate, pone tu mirada allá en lo que Dios te prometió, en las promesas, en la victoria, iglesia. Amén. Y seguimos avanzando, iglesia. Amén.
Vuelvo a repetirte una vez más, iglesia, esta palabra, y quiero que te quedes con esto: permanecer. Permanecer, iglesia, permanecer. Y no hablo de permanecer, hoy día me voy para allá. No, no, no. Hablo de permanecer en la fe. Hablo de permanecer firmes. Que nada te mueva, iglesia. Que nada nos mueva, sino que debemos permanecer firmes en nuestras creencias, firmes en nuestras convicciones, firmes sabiendo que Dios lo hará nuevamente. Amén. Por más que difícil que sea, debemos enfocarnos, amén. Hay una recompensa, hay un motín allá que tenemos, que es nuestro motín, iglesia. Es para nosotros, es para tu vida, es para mi vida. Por eso necesitamos estar enfocados, iglesia, amén. Permanezcamos en la fe, creyendo que Dios lo hará una y otra vez, amén. Creyendo que vamos a recibir esa corona que tanto deseamos, que tanto anhelamos, iglesia. Que la vamos a recibir, que lo que yo estoy viviendo hoy en día no es lo más importante, que es parte del proceso y que es necesario vivirlo, pero allá viene la recompensa. Amén, iglesia. Cuesta, iglesia, cuesta. Cuando viene el proceso es más fácil poner excusas, paralizarnos, soltar, dudar. Pero te digo en esta tarde, nosotros no somos de los que retrocedemos, amén. Nosotros somos los que avanzamos, amén, iglesia. Somos de los que permanecemos. Dios va con nosotros. Él no está dormido. Él está diciendo: sigue adelante. La victoria es tuya. Eres victorioso. Eres valiente. Eres esforzado. Sigue peleando. Sigue peleando. Permanece, amén. Permanece, no te detengas, iglesia. Y quiero que podamos leer Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Resistamos, iglesia. El Todopoderoso va al frente, va peleando la batalla, va abriendo ese mar que tú crees que está ahí gigante. Yo te digo en esta tarde, Él va adelante, Él lo va a abrir, Él va a correr la montaña que necesita correr, Él va a mover lo que tenga que mover, Él va a abrir puertas para lo que tú necesitas. Para lo que yo necesito, Él lo va a hacer, porque Él conoce los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Él conoce lo que es mejor para tu vida y para mi vida, amén. Y Él lo va a hacer, iglesia, amén. Quiero pedirte que puedas escuchar una melodía, una canción, y mientras la escuchamos, yo quiero pedirte que puedas recordar, que puedas orar y que puedas meditar en esta letra. Amén. Quédese allí como está, o si quieres se arrodilla, si quieres se para. A veces das y a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día
Amén, iglesia. Nunca dejemos de adorar, iglesia. Aunque nos sintamos que estamos ahí, como decía la canción, en 1000 pedazos. Nuestro Dios sigue siendo Dios. Nuestro Dios no cambia, iglesia. Ni la vida ni la muerte, iglesia, podrán separarnos del amor de Cristo. Ni la vida ni la muerte, iglesia, podrán separarnos del amor de Cristo. Amén. Y quiero que te vayas con eso en esta noche, iglesia, y que podamos resistir, que podamos permanecer firmes, inamovibles, iglesia, porque Dios es real, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Él es el Todopoderoso, es el que nunca falla, iglesia, nunca falla. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, papito amado. Gracias, Señor, porque tú revelas tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Pido, papito amado, que tú puedas fortalecer sus vidas, que tú puedas fortalecer mi vida, Señor, y que podamos resistir en medio de todo lo que podamos estar viviendo, Señor. Que podamos ir confiados, tomados de tu mano, Señor, y que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Y te damos gracias, papito amado, por eso, porque aún en el valle de sombra y de muerte no temeremos, Señor, porque tú vas con nosotros. Gracias, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, iglesia, en esta noche. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento 2 minutos. Creo que la presencia del Señor se mueve en este lugar de una manera impresionante. Permanezcamos aún en los procesos, porque los procesos nos hacen crecer y nos hacen ser mejor hija de Dios, mejor hijo de Dios cada día. Amén. Damos gracias al Señor por este segundo día que estamos agradecidos con el Señor, porque vemos cómo la presencia del Señor comienza a moverse y comienza a juntar todo lo que Él quiere, todo lo que Él planea para este día. No creo estar equivocada que no hubo conversación entre Silvana y Alexandra, entre Alexandra y Cintia, y todo lo que se hizo acá fue porque netamente viene del cielo. Amén. Cada una seguramente oró, se preparó de manera personal, pero el Señor unió lo que Él quería para nosotros en esta noche. Así es que sigamos, yo los invito a que venga mañana le toca a Teens, está por acá entonces, así es que mañana estamos con los Teens adorando al Señor. Así es que no nos quedemos, seamos ahí fuertes, valientes y vengamos a adorar al Señor en nuestro tercer día de los 7 días de fe. Amén. Póngase de pie porque vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido. Tiempo donde la presencia del Señor se mueve en este lugar, donde podemos decir gracias.